Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Musas, bienvenidos como cada sábado al mediodía, estamos aquí esperándolos. Este programa destinado a la mujer, pensado, producido en su contenido, también enganchados muchos hombres y les agradecemos, Les agradecemos porque la verdad es que recibimos numerosos comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube, ahí puedes repasar todos los programas de Musas que hemos emitido a lo largo de esta temporada. Bueno, una realidad complicada la que vivimos los argentinos por estos días. Así que vamos a hablar justamente de la economía de nuestro país. Las claves para afrontar este momento económico que atraviesa la Argentina en medio de una realidad social y económica que exige a todos replantearnos nuestras formas de vida. Quisimos encararlo de esta manera: los hábitos que nos rigen y los gustos a los que estábamos acostumbrados y que hemos tenido que abandonar en muchos de los casos, Pero la crisis económica no solo afecta al bolsillo, sino que atraviesa también nuestro estado de ánimo y hasta puede afectar nuestras relaciones interpersonales. Un tema complejo que nos preocupa. No hablamos de hoy, de un día específico, sino de lo que nos viene pasando hace varios meses. ¿Y será fácil salir? Le damos la bienvenida al economista Eduardo Robinson. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Celia, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a vos por venir. Al contrario. En medio de esta emergencia no podíamos prescindir de la palabra de un especialista. Muchas gracias. Que nos diga primero y en resumidas cuentas, que la señora pueda comprenderlo en su casa, qué está pasando en Argentina, en qué momento se vino todo encima, claro, qué es lo que sentimos. Bueno, tal cual, decías recién, explicarle precisamente a las personas, a las señoras que ven mucho este programa, que tenés mucha audiencia, así que felicitaciones. Lo que pasa en la casa, lo que le está pasando al país es precisamente lo que muchas veces nos pasa en nuestra propia administración de la casa, la administración doméstica, donde hay algún problema en el cual los ingresos disminuyen. Y entonces cuando los ingresos disminuyen y sube el gasto, mucha gente recurre a tomar, por ejemplo, préstamos en los bancos o usar la tarjeta de crédito para poder, cumplir, por supuesto, con las obligaciones de la casa, poder mantener lo que es propiamente la administración del hogar. Lo que le ha pasado a la Argentina es exactamente eso. La Argentina se ha quedado de golpe sin financiamiento. La Argentina venía en un proceso de tomar deuda, usando, como decíamos recién, haciendo un uso de la tarjeta de crédito, y eso, se cortó ese financiamiento y entonces estamos mirando estas turbulencias que desde hace varios meses nos vienen aquejando y que hemos tenido durante el mes de agosto, te diría yo, un poco ya el punto más central, más neurálgico de toda esta problemática que está teniendo la Argentina, está aquejada primero por un problema de lo que se llama esto, precisamente de cómo se financia un gasto público que se ha ido desbordando desde hace muchos años, y que al cortarse el financiamiento vienen entonces estos problemas que ha subido el dólar. ¿Por qué sube el dólar? Bueno, ha subido el dólar en todos los últimos meses porque, en primer lugar, porque la gente está viendo que el proceso inflacionario continúa. Entonces siempre en la Argentina es tremendo. Entonces, claro, cuando la persona dice, bueno, puedo resguardar algunos ahorros, ojo, estoy hablando de la persona que puede comprar o que tiene algún tipo de posibilidad de ahorro. Que estoy hablando de la Argentina, menos, un porcentaje no más de 3 millones de personas, 3 millones 200 personas en todo el país que compran dólares, minoristas. Somos 44, 45 millones de personas. Ahora, ellos no lo dispararon al dólar. No, claramente. Claro. Entonces, esto lo que ha habido es una cuestión de muchos fondos que han ido vendiendo posiciones de la Argentina, deshaciéndose de bonos de la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque también a esta cuestión que estamos describiendo de la Argentina, ¿por qué se corta el financiamiento? Porque esto también es importante, es decir, la Argentina se le corta el crédito o no tiene acceso al crédito, ¿por qué? Porque estamos también en un contexto internacional también complicado para
las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina. Entonces, cuando vos ves que un país está tomando deuda a una velocidad creciente, y nosotros tenemos muy fresco el año 2001, donde la Argentina tuvo un problema de financiamiento y de crisis de poder cumplir con los compromisos, entonces eso hace que muchos en el extranjero digan, cuidado que la Argentina es un país que vuelve a estar desbocado en tomar deuda, y entonces empieza a haber una crisis de credibilidad. Y esto es lo que estamos hablando, de credibilidad. ¿Te creo o no te creo en cuanto a que vos me vas a poder devolver lo que te estoy prestando? Ahora, Eduardo, la señora que está en su casa, ¿no? Sí. Dice, se plantea un panorama, la verdad, desolador, porque mucha gente está quedando sin trabajo. ¿Cómo puede hacer la señora que nos está viendo para ahorrar? Vos recién hablabas del tema tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, es todo un tema la tarjeta de crédito, porque la gente está comprando comida con tarjeta de crédito. Exactamente, usaba la tarjeta y usa la gente la tarjeta de crédito para financiarse, para poder comprar alimentos, va al supermercado y gasta y digamos, usa la tarjeta para poder, bueno, destinarlo, como bien decías, al consumo, al consumo de alimentos, básicamente, ¿no? La Argentina tiene, y sobre todo esto vos decís, bueno, hoy las familias, la Argentina, ¿en qué situación está? Uno puede describir, porque entonces hemos tenido desde comienzo de año incrementos tarifarios, en todos los servicios públicos. Luego hemos tenido un incremento salarial que ha sido bastante escueto, porque escueto en cuanto a lo que es la inflación por estos meses, es decir, nosotros tuvimos incrementos salariales del orden del 15%, porque esa era la proyección de inflación para este año, que la inflación este año va a terminar por encima del 40%, 40%. Entonces, ahí va a haber que ver todos los salarios cómo han repercutido. Es decir, entonces hay una cuestión del salario que va a disminuir, y entonces ahora ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse, y hay mucha gente que lo hace, pero otra gente que no lo hace. ¿Por qué? Porque a veces es realmente, primero que es engorroso, y después que la verdad que no es una práctica que nosotros usemos culturalmente mucho, ¿no? Hacer los cálculos. Bien. Hacer los cálculos. ¿De qué? ¿De los costos de o gastos los gastos fijos que vos tenés? Gastos fijos. Los gastos fijos, los ¿Qué costos. incluye gastos fijos? Una prepaga, el colegio, incluye todo lo que tiene que ver personas que pueden tener alquileres. Es decir, todo un conjunto de gastos fijos que, bueno, que no los podés dejar de pagar, no se puede eludir. Entonces, a ver con eso, con ese listado, y después los gastos variables que uno tiene. Muchos gastos variables que son, el otro gasto fijo es el transporte. Mucha gente que usa el transporte, o usa cuántos litros de nafta gastás en promedio por mes. La nafta también ha subido muchísimo. Entonces, por ahí no se puede ajustar. Claro, costo fijo, vos decís, a ver, ¿yo puedo tocar algo de los fijos? No, no puedo tocar nada de los fijos. Tengo que asumirlo. Entonces, ¿cuánto es de mis ingresos, cuánto es lo fijo y cuánto es lo variable? Entonces, de esa manera, tener, en primer lugar, tener ordenado... Alimentos entran fijos, obviamente. Alimentos entran en fijo, pero ahí van a venir todas las cuestiones de las marcas, de las opciones de consumo. Pero ahí también, claro, podemos poner un ítem de variables. Podés poner, claro, porque vos decís, bueno, yo gasto por mes X monto en lo que es alimento. Y eso lo puedo ver, bueno, obviamente que va a haber cambios de hábitos de consumo. Yo, por ejemplo, consumo el rollo de cocina que tiene el osito y es más suave y toda la historia. Va a tener que pasar a otro que es de menos calidad, con otras características. Va a tener que venir por eso. Entonces, claro, en segundas marcas vas a tener que ver opciones, vas a tener que, estás acostumbrada, no sé, a ir 2, 3 veces al cine, vas a tener que ir menos. O sea, va a haber que ese tipo de gasto, entre comillas, un poco más suntuario, es lo que claramente va a estar afectado. Eduardo, la tarjeta de crédito, nos llega el resumen. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos el total? ¿Pagamos el mínimo? Bueno, eso ¿Qué pasa ahí está, si pagamos el mínimo? Exactamente. ¿Qué pasa el mes siguiente? Bueno, ahí tenés un tema. Cuando vos terminás de armar la lista, decís, a mí me queda un desfasaje de X monto. ¿Cómo voy a financiar ese monto si no puedo cortar en nada? Bueno, tendré que seguir usando la tarjeta de crédito, pero tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están muy altas para las empresas, están muy altas también para el consumo,
para el consumo del sector privado. Entonces, ser muy cuidadosos con la tarjeta, con el uso de la tarjeta de crédito. Hay muchas personas, familias que tienen 3, 4 tarjetas de crédito y entonces llega una tarjeta de crédito, pago el mínimo y sigue funcionando la tarjeta. Pero luego ese monto mínimo se acumula en el mes siguiente y, ¿Cómo y pagás es el doble. ¿Cómo es esa acumulación? A ver, si pagás el mínimo... Claro, porque vos pagás el mínimo y es como que habilitás la tarjeta para seguir utilizándola. ¿La podés seguir usando? La podés seguir usando si vos pagás el mínimo. Próximo mes? Y el próximo mes, entonces, como no pagaste, solamente pagaste el mínimo, es como que se duplica, vos dejaste de pagar 1.000 pesos, bueno, pagaste el mínimo que eran, no sé, 150, pagaste 150, ahora te vienen los 900 más los intereses. Entonces se hace mucho, vas a tener que pagar más las otras tarjetas que te siguen llegando los resúmenes. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso a la hora de utilizar estas tarjetas de crédito y tratar de interiorizarse realmente cuánto me estás cobrando de intereses. Cuánto es lo que estoy pagando de interés, porque mucha gente usa la tarjeta de crédito, pero no sabe exactamente cuánto va a tener que pagar. No discriminás, aparte en la boleta. Claro, vos dejás, a ver, vas a hacer una compra de 2.000 pesos, por decirte cualquier cosa. Vas a hacer una compra de 2.000 pesos, decís, bueno, esto lo voy a pagar en tanto tiempo. Pero ¿cuál es el costo del financiamiento? ¿Qué es lo que a mí me lleva a endeudarme? Entonces, yo te diría, muy cuidadoso con las tarjetas de créditos porque realmente están hoy los intereses muy altos y eso puede afectar claramente a todo lo que tiene que ver, digamos, con mantener ordenado el gasto en la familia, ¿no? Así que eso yo creo que yo creo que me parece que también es una estrategia. Así que, como digo, llegó el momento de sentarse a hacer los números. Muchas veces es engorroso, es duro, porque uno a veces no quiere ver la realidad, uno, bueno, voy viendo, piloteando, pero hay que sentarse a hacer los números y ser muy cuidadosos en eso para mantener, por supuesto, muy alineado todo lo que tiene que ver con los gastos del hogar y no tener sorpresas. Si tengo que dar un paso, cambiar el auto, cambiar la casa, algo que por ahí uno dice, es una locura en medio de semejante crisis pensar en esto, pero quizás es algo que vos venías proyectándolo con tu familia. Claro. O ya asumiste los gastos de una fiesta por ahí, de casamiento, de 15 años. Exacto. Sí, exactamente. ¿Qué recomendás vos? ¿No dar ningún paso y quedarnos quietos? Mirá, estamos, yo te diría, en una situación compleja donde obviamente cuesta tomar este tipo de decisiones. Pero si vos ya venís pagando o tenés enfrente que, no sé, el viaje de 15 de la hija... El viaje de 15 es todo un tema. Todo un tema. ¿Por qué? Porque vos lo proyectaste. Ahí va a depender. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, hoy, ¿hay algún tipo de financiamiento? No, no hay ningún tipo de financiamiento. Bueno, hay cosas que no la vas a poder hacer. Yo creo que en eso hay que ser muy cauto, a veces saber entender. Yo creo que los chicos a veces entienden. Ubicarse. Estamos en la Argentina y ubicarse y no tomar riesgos, me parece, desmesurados, tomando endeudamientos en cosas que por ahí, bueno, no están demasiado al alcance y no veo claro cómo lo voy a financiar. Entonces es mejor esperar. Porque no se ve. Porque no se ve cómo lo voy a financiar, porque tengo nublado hoy el panorama. Entonces cuando este panorama nublado yo no puedo asumir más riesgo del que puedo. Hay personas para todos, cada uno tiene por supuesto su forma, pero como recomendación económica de cuidar el bolsillo, no ir más allá de si tengo una... A ver, no voy a ponerme en gasto de una fiesta, a tomar deuda o a, no sé, a arriesgarme mucho más de la cuenta. Si quiero cambiar el auto, espero un poquito. Espero un poco, tengo ahí la posibilidad de hacer una operación inmobiliaria, tengo que estar viendo bien si la calzo a la operación, no es que vendo una propiedad y salgo, tengo que tener bien calzada toda la operación, asesorarme bien, si quiero hacer una inversión, asesorarme bien, es decir, tratar de ser muy precavidos en esto, no tomar decisiones apresuradas. Todo el mundo compra dólares, me voy a comprar dólares, todo el mundo compra leva, compro leva, hago la fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, para los trabajadores que con el sueldo llegan a cubrir los costos fijos y ahí, digamos, no tienen para mucho más, ¿no? Que es lo que nos pasa a la mayoría, digo. Cuidar el trabajo, me parece que podría ser el mensaje. Cuidar el trabajo, ser, por supuesto, muy, bueno, cada persona ser muy, bueno, sí, al máximo, es decir, mimar mucho a nuestros clientes, valorarlos más que nunca al cliente. ¿Por qué? Porque dependemos
dependemos de ellos, las empresas, aquellos que prestan servicios, bueno, dependemos mucho de nuestros clientes, de las personas. Entonces a veces bueno, estudiar, esto también para las empresas, ¿no? Bueno, estudiar a veces cuestiones que tienen que ver con cómo vamos promocionando distintas cosas, y para el trabajador también usar mucho la imaginación, es decir, en estos momentos también decir, a ver, yo qué idea puedo aportarle a mi empresa, cómo hago para, bueno, diversificar algunas cuestiones que tienen que ver con, ¿por qué? Porque hacemos siempre lo mismo, y mirá, a mí tal servicio, habilitar tal cosa, puede surgir alguna creatividad dentro de las empresas, y a veces los gerentes y estas cosas, cuando vienen estas épocas así, en general tratan de, bueno, no sé qué va a pasar, capaz que haya que despedir gente, a veces no crear esos climas en las empresas que terminan bajando el rendimiento de los empleados, desmoralizando a la gente. Al contrario, yo creo que muchas veces hay que poner los problemas en la mesa y abrir a los empleados, a la gente, decir, estamos en esta situación, pero esto también, el negocio es de todos, dependemos de todos, y ahí el empleado también se siente bien, porque como vos decías en la introducción, afecta mucho más que lo económico, mucho emocionalmente nos afecta. Es decir, la crisis económica no es solamente el dólar o mirar las pantallas de cómo está la Argentina o los indicadores macroeconómicos, sino que también es una cuestión emocional. Perfecto. Y a veces no dejarnos ganar por esa emoción de negatividad, en los que los argentinos somos bastante proclives a todo eso. Cuando las cosas van bien, todo va perfecto, etcétera, y cuando las cosas existimos, después caemos totalmente. Así que cuidar también la parte, no soy un experto en la parte emocional, pero tiene que ver también con lo económico, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. El gusto es mío. Eduardo Robinson con nosotros, economista. Bueno, varios tips de los que hemos tomado nota, esperamos que ustedes también. Hacemos la pausa, ya regresamos.